Muy buenas tardes, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la penetración china en el Cuerno de África, concretamente en Djibouti y también en el puerto de Port Sudán, mediante unos acuerdos bilaterales perfectos con el Estado soberano de Sudán, para lograr obtener China aún más poder en la zona de África y poder también establecer una zona de capacitación marítima a través de la costa africana del Mar Rojo que le permita acceder a los mercados europeos. Y esto es muy interesante porque ahora mismo China está reactivando de una manera tanto por vía terrestre como por vía marítima la ruta de la seda. Tenemos que tener en cuenta que hay un tren que sale desde Billancourt a las afueras de Shanghái y que llega hasta Madrid, recorriendo más de 8 países y uniendo países tan lejanos, dos extremos de Eurasia, como pueda ser España al occidente y China en la zona oriental. Pero también es muy importante otra ruta terrestre, también por ferrocarril, que une la ciudad de Pekín, une China con la ciudad, la capital de Irán, Teherán, que pasa por Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán para poder mantener un mayor tránsito económico. La primera ruta, la ruta que une China con España, está enfocado al comercio con Europa, y la que une China con Irán para el comercio tanto con el Estado persa como con Oriente Medio, de tal manera que Irán se convierte en la puerta de entrada de productos medio orientales y de bienes, ya sean bienes de consumo o recursos naturales hacia China, porque también China exporta a estas regiones. Por lo tanto, estamos hablando de unas rutas bilaterales. Pero también China ha comenzado a expandirse por el mar, concretamente hacia América Latina a través del Pacífico, y a través del Índico su ruta hacia África, así como también por el Mar Rojo, penetrando a través de Bab el-Mandeb, que es el estrecho que separa Yemen de Somalia, que es donde se encuentra el Golfo de Adén, donde entramos en el Mar Rojo para después llegar al Canal de Suez y llegar al Mediterráneo para poder comerciar tanto con Estados Unidos, con la costa este de los Estados Unidos, como también con el norte de África, países del Magreb, o con el sur de Europa. Estamos hablando de Grecia, Italia o también España, pero también Turquía, ¿no? De tal manera que esto es lo que se llama el collar de perlas chino, que es una serie de enclaves tanto terrestres como marítimos para poder manejarse en esta ruta. Lo cual es muy interesante de por qué han decidido tener Djibouti. Pues es muy interesante. En primer lugar, Djibouti es un estado pequeño, es un estado bastante pobre, es un estado también relativamente estable, pero también es un estado que se encuentra frente a las costas de Yemen, frente a la costa occidental de Arabia Saudí, y también es una región bastante importante porque les permite, aparte de ser una región de abastecimiento previa a llegar a Port Sudán y previa a pasar al Canal de Suez, también es un lugar en el cual la penetración diplomática, financiera China les permite proyectarse hacia otras regiones del este y del centro de África. ¿Y eso por qué? China tiene una profunda industria y necesita consumir recursos naturales para seguir expandiéndose y para seguir obteniendo materiales tecnológicos para ellos mismos y también para la exportación y enriquecer aún más su comercio. Estos productos naturales, esta materia prima, que es el coltán o el cobalto que se encuentran en las minas del Congo, el oro de Sudáfrica, pero también los hidrocarburos, ¿no? Concretamente el petróleo de Sudán, es de vital importancia para el consumo energético y la expansión económica de China, pero también para materiales tecnológicos, porque todos sabemos que este tipo de metales, el oro, el coltán, el cobalto, son metales conductores de electricidad y son metales que se utilizan para cualquier tipo de dispositivo. Esta cámara, por ejemplo, para teléfonos móviles como por ejemplo mi teléfono, ordenadores,
cualquier tipo de material tecnológico que se fabrican masivamente en las zonas tanto del sureste asiático como de Asia y de China. Concretamente, China ha sido uno de los mayores constructores de este tipo de material por sus contratas, debido a que empresas occidentales tienen en China sus fábricas, pero también China tiene sus propios elementos tecnológicos. Por ejemplo, los teléfonos móviles Huawei son desarrollados a partir de patentes occidentales que ellos mismos han desarrollado y han convertido en material para su propio beneficio económico y sus propias compañías, ¿no? Y necesitan importar tierras raras, necesitan importar oro, necesitan importar este tipo de metales que dentro de su territorio son deficitarios, y para eso necesitan estaciones de abastecimiento para el transporte y centros logísticos. De ahí la importancia tan vital de Djibouti para China. Pero no nos equivoquemos, porque en Djibouti también hay una base de Arabia Saudí y hay una base de Estados Unidos, Camp Lemonnier, así como por ejemplo en Eritrea nos encontramos con una base de la Legión Extranjera Francesa, cada una obviamente por diferentes cuestiones estratégicas o geopolíticas. Por ejemplo, en el caso de Arabia Saudí es debido a la necesidad de obtener terrenos cultivables para poder importar alimentos a su población debido a lo árido del terreno. Estados Unidos es por una cuestión de control de esta zona tan importante en el comercio de hidrocarburos desde Oriente Medio. Tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos controla gran parte de las costas de Arabia Saudí, tiene presencia en Bahrein, en Qatar y en otros lugares, y obviamente la costa del este africana, que continúa la ruta desde el Golfo Pérsico pasando por el Índico, ¿no? La fachada de la zona sur de la península arábiga, penetrando por el Golfo de Adén hasta llegar al Mar Rojo y de ahí al Canal de Suez. De ahí la importancia que tiene esta región. Son países minúsculos, son países en muchos casos muy pobres, pero también son países que algunos de ellos han logrado cierta estabilidad. Hablo de Djibouti o hablo también de Eritrea o Etiopía, y que eso ha permitido que estos países puedan desarrollarse en diferentes ámbitos, ¿no? En el caso de China, por ejemplo, su visión es clara y es concisa. Ellos lo que buscan son los recursos naturales necesarios para sostener su economía, para sostener sus valores industriales y para poder mantener su gran capacidad de exportación de productos de amplio espectro tecnológico. En este caso estamos hablando de recursos naturales tecnológicos, con un enfoque en materiales de tecnología, pero también de hidrocarburos necesarios para el consumo de su energía, porque ellos también tienen pozos petrolíferos en la zona del sur de Irak, pero los pozos petrolíferos de Sudán también son de vital importancia para China. De ahí también el hecho de que hayan logrado obtener parte del puerto de Port Sudán para embarcar allí en metaneros y en petroleros chinos y llevarlos a su país, ¿no? De tal manera que están obteniendo en el exterior aquella materia prima que ellos no tienen en su territorio, y para eso están reforzando su logística y su transporte. De ahí la importancia que tiene para China ahora mismo Djibouti, porque es un país de alto valor añadido y de una estrategia nacional. Pertenece a la seguridad nacional de China. Espero que les haya gustado la explicación que les he dado sobre la importancia de la penetración china y las razones de por cuál se está llevando a cabo esta entrada del gobierno de Pekín en la zona del este y centro de África, así como la importancia que tiene para ellos el puerto de Port Sudán y también el puerto en Djibouti, así como su necesidad de control de las rutas de transporte comerciales para su mayor beneficio económico y también para consolidarse como una superpotencia económica de aquí en un futuro, para poder superar en breve a Estados Unidos y convertir el mundo en un orden multipolar. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.